Asunto de herencias. Muchas veces se pone a pelear a la familia con temas de este tipo. Yo quisiera preguntarle o a iniciar la conversación, don José, preguntándole cuál es la forma adecuada de llevar el trámite de una herencia para evitarnos problemas. Sí, profe, aquí hay un tema muy importante. Recordemos que cuando estamos hablando de una herencia es que ya alguien trabajó por muchos años para forjar un patrimonio. Un capital, sí. Y entonces ahora veamos cómo vamos a hacer para transmitirlo. Bueno, lo ideal sería siempre tener un testamento. Tener un testamento, pero más allá del testamento también tenemos que saber que hay varios tipos de testamento. Entonces, hay que buscar la asesoría para ver cuál es el testamento que nos conviene. Podría mencionarle que una persona puede hacer un testamento que le vamos a llamar cerrado o un testamento abierto. En el abierto significa, profe, que la persona que va a recibir los bienes ya lo sabe desde ese momento. Y en el testamento cerrado va a ser una sorpresa como las telenovelas. Claro. Llega un juez, abre el testamento y sorpresa para todos los que están en ese momento ahí. Claro. Sí, sí, licenciado, le entiendo. Ahora, ¿qué pasa? Me pregunto yo, porque hay muchas cosas que le van surgiendo a uno ahí como dudas. ¿Qué pasa si la persona que recibe una herencia tiene deudas? ¿Podrían embargarle esos bienes que va a recibir o que recibe? Claro, y ahí estamos en un tema muy importante porque se ha creado como un mito. Y eso me lo preguntan muchísimo las personas y me dicen, es que es una herencia, ¿verdad que no me lo pueden embargar? Ajá. Pero ¿qué pasa? Que cuando a mí me entregan el bien, ya lo inscriben, está mi nombre, el bien en el registro, si yo tengo deudas y no las estoy pagando, perfectamente ese bien donado puede responder por mis deudas. Y eso significa que podría eventualmente ser embargado y podría solicitarse también llevarlo a remate para que con ese producto del remate se paguen las deudas que yo tengo. O sea, puede ser un beneficio en algún momento o también algo que nos afecte, porque... Claro, ahí hay un tema importante. Yo siempre le digo a las personas cuando llegan a hacer un testamento conmigo a la oficina, sí, y es, antes de hacer la entrega del bien, hagámosle un estudio a esa persona que va a revisar, a recibir los bienes, hagámosle un estudio financiero y veamos si está o no está complicado con el tema de deudas. Claro. Entonces, como yo le digo, hay una persona que ya trabajó muchos años y en este momento va a entregar sus bienes o está pensando en entregarle los bienes a alguien, pero verifiquemos si esa persona los puede recibir. Claro. Porque se da muchísimas veces que le entregan un derecho o le entregan la totalidad de un bien e inmediatamente empiezan a caer embargos. Claro. Por eso le decía, porque nos puede servir para enfrentar algunas deudas que tengamos, pero también si no somos ordenados puede atentar contra nuestra estabilidad económica. Recordemos que las personas que están recibiendo los bienes podría ser una persona desordenada. Claro. Una persona desordenada en su vida, desordenada en sus finanzas. Claro. Podría ser un buen hijo. Claro. O una buena hija, pero financieramente hablando está en desorden. Y entonces ese bien que va a entrar, evidentemente lo vamos a poner en riesgo. Ahora, licenciado, me pregunto, ¿el proceso de una herencia para desarrollarlo de manera efectiva está al alcance de todos o puede ser muy oneroso para una persona común? Vea, hay varias formas de hacerlo. Recordemos que si tenemos un testamento y la persona fallece, siempre vamos a tener que ir a abrir un proceso judicial. Siempre. Sí o sí, con testamento o sin testamento, vamos a tener que ir a un proceso que se llama mortual o proceso sucesorio, así es como se llama. Y ahí hay que distribuir los bienes, pagar gastos, pagar honorarios, y ojo porque ahí viene un tema bastante importante. Cuando abrimos la mortual de una persona, incluso los bancos, las cooperativas, las financieras, a las que esa persona le está debiendo, pueden entrar al proceso y decir, ok, yo no soy heredero, pero a mí me debía la persona que falleció y quiero que me paguen antes de repartir todas las herencias que hay. Eso es lo que le iba a preguntar precisamente. ¿Qué pasa si se le deja la herencia a los hijos o a alguna persona, pero la persona que falleció tenía deudas? Claro. Vamos a ver, es un mito decir, muerto el deudor, muerta la deuda, eso no existe. No existe. Si la persona que falleció tenía una casa, tenía varias casas, vehículos, lo que sea, esos bienes que estaban a nombre del fallecido van a seguir respondiendo por la deuda que tenía esa persona. Y eso significa que antes de que se reparta la herencia entre todos los herederos, entre las personas que tienen derecho, el juez va a ordenar que se le pague primero a los acreedores. Entonces, tanto así que la ley permite, profe, y esto a veces la gente no lo sabe, que incluso un banco al que se le está debiendo un dinero vaya a un juzgado y abra, que inicie el proceso mortual. No como heredero, sino como interesado
porque es un acreedor del fallecido. Entonces, veamos eso. Tanto un acreedor, dígase un banco, una cooperativa, una financiera X, o un heredero, pueden apersonarse a un proceso judicial y decir, vengo a abrir el proceso mortual de esta persona. Claro, claro. ¿Qué pasa, licenciado, con las garantías sociales? ¿Qué le digo yo? Salario, aguinaldo, por ejemplo, que Claro. me parece que es un tema importante, que muchos se interesarán. Cuando la persona fallece y no ha recibido su aguinaldo, ¿qué pasa con él? Claro, vea qué interesante, es una persona trabajadora como cualquiera de nosotros. Para decir un dicho, para morir solo hay que estar vivo. Claro. Y nos podría pasar a cualquiera. ¿Qué sucede si yo estoy trabajando, estoy en una planilla de una empresa y eso va a generar una cesantía, temas de preaviso, aguinaldo, vacaciones? Si la persona estaba en una asociación y hay ahorros en la asociación, hay un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ley lo que establece es que basta con que uno de los interesados abra el proceso mortual, se diga quién va a ser el albacea, y esa persona nombrada como albacea tiene derecho de ir al centro de trabajo y pedir que se le paguen todas las prestaciones laborales, por ejemplo, del esposo, de la esposa, si era un hijo o una hija la que estaba trabajando, o eventualmente pues mi mamá o el que sea, ¿verdad? Entonces, la persona que sea designada como albacea dentro del proceso va a tener todo el derecho de pedir esos extremos laborales. Claro. Recuerden que la intención de estas entrevistas también tienen el propósito de que si usted se encuentra en un proceso de este tipo, puede comunicarse con el licenciado a los números que ustedes están viendo en pantalla y comunicarse con él para pedirle asesorías, si es el caso de que ustedes lo necesitan. En caso de menores de edad, licenciado, ¿cómo los envuelve un proceso como este? Si en la herencia no se detalla sobre los menores de edad, ¿tienen algún derecho que puedan reclamar, aunque no sean tomados en cuenta en ese momento? Vamos a ver, los menores de edad tienen un privilegio, porque si el que se muere estaba obligado a mantenerlo, por ejemplo, es decir, yo estaba obligado a darle una pensión, un sustento a un menor de edad, si yo no lo mencioné en la herencia, no se puede repartir la herencia mientras tanto no se deje claro, digamos, cómo se va a sostener a ese menor. Y si no, esa herencia va a tener que usarse hasta que esa persona sea mayor de edad y ya haya, digamos, la persona que estaba en la obligación de sostenerlo, ya haya pasado el tiempo. Y recordemos que hoy en día, para que lo mencionemos, ahora una pensión, por ejemplo, no se termina a los 18 años. Ahora es hasta los 25 años, siempre y cuando esa persona se mantenga estudiando y acredite que está estudiando. Claro. Muchas veces se dice, bueno, ya mi hijo va a cumplir 18 años, entonces que haga lo que quiere y yo ya me deshice de la responsabilidad. Así no funciona hoy en día. Ya no. Es hasta los 25 años. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si había un menor de edad y en un testamento no se dijo nada del menor? No se pueden repartir los bienes porque hay que seguir dándole mantención a ese menor. O sea, tiene una atención prioritaria, Sí, claro, por claro decirlo que de sí. alguna manera. ¿Qué pasa, licenciado, si se deja la herencia y la familia no recurrió al proceso legal, no acudió a hacerlo? ¿Qué pasa con esos bienes? Vea, pasa muchísimo que las personas, fallece alguien, un familiar, no hacen nada porque nadie quiere pagar los costos, nadie quiere agarrar la parte legal, entonces lo dejan por ahí. He visto casos donde han muerto hasta 3 generaciones. ¿Y qué sucede? Que cuando ya la persona que sí quiere poner al día todo, tiene que enfrentarse el sucesorio de del anterior y del primero que se murió. Y es un proceso caro. Estamos hablando que ya en vez de ser un proceso van a ser 3. 3. Y todos los herederos y todo lo que eso involucre. Entonces, el consejo que yo le doy a las personas es, claro está, esperemos un tiempo prudencial, pero no muchísimo, no muchísimo. Yo sé que hay un luto, hay un momento de luto, pero ya después que esto pasa, definitivamente hay que tomar acción. Claro. Y hay que ordenar la situación. Me pregunto, licenciado, para que se llame herencia, tiene que ser otorgada por una persona fallecida. No puedo hacerlo en vida. Vamos a ver, ahí hay un tema interesante. Recordemos que una casa se podría donar, es decir, la puedo regalar antes de yo fallecer. Y hay formas de hacerlo. Por ejemplo, yo le puedo donar a mis hijos la casa y reservar para mí lo que se llama el usufructo. ¿Qué es el usufructo? Es el derecho de usar y de disfrutar un bien hasta que yo me muera. Entonces, ya la casa es de mis hijos, pero nadie me va a sacar de mi casa hasta que yo muera. ¿Cuál es la ganancia de eso? Precisamente que cuando yo me muera, ya no hay necesidad de hacer ningún proceso judicial.
Ya Entonces, está adelantado. claro, me ahorré todos los honorarios de abogado, todos los gastos, todos los posibles pleitos que puedan quedar entre hijos, entre sobrinos, entre tíos, todo queda solucionado. Por último, porque ya nos va el tiempo, licenciado, ¿qué pasa si hay una familia ilusionada en que podría recibir una herencia, ¿verdad? Ya ha hablado con la persona que la va a dejar y todo el asunto, pero al final de cuentas la persona que pretendía heredar está endeudada al máximo. ¿No hay una forma de hacer algún tipo de arreglo que la familia no pierda esa herencia? Ahí habría que analizarlo y habría que darle la recomendación a la persona. Por ejemplo, que no reciba la herencia a título personal, sino que trasladen lo que van a recibir de herencia, por ejemplo, a una sociedad anónima, hacia una empresa familiar, una de responsabilidad limitada o algo, para, digamos, distraer y darle la vueltita al bien y que no vaya a responder por las deudas, porque hay personas que, por ejemplo, como yo hago mucho el tema de quiebras, ahí uno ve personas que llegan altamente endeudadas y siempre me preguntan eso, ¿y qué pasa? ¿Puedo recibir una herencia? Yo le digo, de momento no. Hasta que no solucionemos el problema de deudas, preferiblemente no recibamos nada a título de herencia. De toda esta conversación, licenciado, lo que podría yo concluir como sugerencia para todas las personas es ir un paso adelante siempre, ¿verdad? Prever para no pasar a procesos más complicados y onerosos. Definitivamente, y lo que yo siempre les digo es, mejor busquen la asesoría. Muchas veces hay personas que hablan y hablan y hablan del tema, pero realmente es mejor buscar un abogado y hacer las cosas como tienen que ser de una forma correcta. Y ordenada. Exacto. Licenciado, muchísimas gracias. Qué oportuno este tema. Me ha